Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pensar Educación, rumbo al 2036. Pensar Educación, esas 3 letras en rojo del Proyecto Educativo Nacional tienen que ver con la posibilidad de tener un espacio a través de las redes sociales, a través de Internet, para poder hablar, para poder discutir, para poder aproximarnos a una comprensión más o menos homogénea de lo que significa para nosotros, para una sociedad como la peruana, un proyecto educativo nacional que mire al 2036. En ese esfuerzo está el Consejo Nacional de Educación, que cuenta además con este programa que recibe el apoyo de la derrama magisterial y de Salgalú Televisión para su realización. Es el 8º programa ya de Pensar Educación y estamos muy contentos y muy agradecidos además de que tengan todos los martes la paciencia, las ganas de participar, de estar con nosotros, de sumarse a lo que pensamos es una reflexión fundamental para la viabilidad y la sostenibilidad de un país como el nuestro. Así que bienvenidos y bienvenidas, como siempre. Gracias por estar en Pensar Educación. De verdad que es un lujo tenerlos y además escucharlos con sus preguntas y con sus comentarios. Quienes nos quieran seguir ya saben dónde lo pueden hacer, pero se los reitero por si acaso todavía haya necesidad de fortalecer ese lado, que es esa la dirección del Consejo Nacional de Educación. Es la dirección de su página en Facebook. Búsquennos en Facebook, en el fanpage del Consejo Nacional de Educación, y allí nos van a poder encontrar. Pero no es la única plataforma en la que nos pueden seguir. También está Salgalú Televisión. Otro espacio en internet junto a www.inversionporlainfancia.net, donde usted puede seguir este programa en vivo, reproducirlo más tarde y compartirlo si es de su agrado. Muy bien, dicho eso, habiendo hecho esa introducción, quiero contarles que el tema de hoy es un tema bien interesante, pero no solo interesante, sino que además es medular en el desarrollo de las personas. Tiene que ver con el rol del cuidado significativo en la primera infancia. El cuidado significativo tiene que ver con la necesidad de un apego seguro, de una relación que se sostenga en la seguridad y en la confianza que se establece entre un niño y las personas que están ligadas a él y encargadas de cuidarlos. Pueden ser los padres, pero también pueden ser los hermanos mayores, o pueden ser los abuelos, o pueden ser los tíos. Bueno, a ese apego nos vamos a aproximar en el programa de hoy. Y como siempre lo hacemos, tenemos un informe que ha preparado el equipo, la producción, el equipo del Consejo Nacional de Educación sobre justamente este tema, el rol del cuidado significativo en la primera infancia. Ese informe queremos compartirlo con ustedes y luego será un insumo estupendo para la conversación que vamos a tener con nuestra invitada. Así que sin más preámbulo, adelante con ese informe. En nuestros informes anteriores hemos tratado el tema de salud en la primera infancia, así como su desarrollo. En esta ocasión, cerraremos el círculo de nuestro análisis abordando el rol del cuidador significativo y las condiciones de los espacios en los que se desarrollan los niños y niñas durante la primera infancia. El apego seguro es la relación afectiva de seguridad y confianza que se establece entre el niño y las personas ligadas a él, como los padres, los abuelos y otros que influirán en su vida, su conducta y su relación con los demás. Por esta razón, la interrelación con el cuidador significativo resulta delicada, porque la desatención de sus necesidades, y peor aún, la presencia de maltrato físico, psicológico y sexual afectan drásticamente su seguridad emocional. Los niños que nacen y que llegan a este mundo no pueden existir ni pueden ser si no tienen a un adulto cuidador, ¿no? Digamos que uno llega al mundo en una situación de dependencia absoluta, ¿no? Necesita ese adulto para que pueda satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? Necesita ese adulto también para que pueda calmar esas ansiedades, porque digamos, hay que entender que cuando uno llega al mundo, este mundo es totalmente desconocido para nosotros,
¿no? Entonces cuando uno está frente a una situación desconocida, digamos, se activan muchos miedos, hay muchas cosas que parecen amenazantes, ¿no? Y un bebé vive todo eso, y por eso, digamos, el adulto cuidador, el adulto que va a estar disponible para atenderlo, es el adulto que no solamente va a aliviar su necesidad de hambre, de frío, sino que también le va a calmar, le va a ofrecer sosiego y le va a ofrecer sobre todo bienestar y seguridad. Primero establezco un vínculo con esta persona y luego ese vínculo es el que me va a permitir también hacer vínculos más adelante con otras personas, ¿no? Entonces realmente es importante ese rol y para eso se necesita pues un adulto que esté disponible. El Estado, digamos, para ver esta primera etapa de desarrollo tendría que orientarse sobre todo a cuidar a estos adultos que están en una situación de fragilidad, ¿no? ¿Quiénes son estos adultos que están en situación de fragilidad? Para mí son adultos que están en situación de extrema pobreza. ¿Por qué? Porque si yo no tengo mis necesidades básicas cubiertas, es muy difícil que pueda, digamos, empezar a preocuparme por otras cosas, ¿no? Como el bienestar de otro ser humano. Adultos que están en situación de demasiado estrés o en situación de depresión, y adultos que están en situación de violencia también. Es evidente que uno de los factores más influyentes en el desarrollo del niño durante sus primeros años es la relación que logran con el cuidador significativo. Sin embargo, otro factor que intervendría en su desarrollo son las condiciones de los lugares donde estos se desenvuelven, como las guarderías, las escuelas de educación inicial y los propios hogares. Por ejemplo, un informe del Ministerio de Educación del 2015 reveló que el 56.1% de las instituciones educativas y programas no escolarizados de educación inicial no cuentan con las condiciones mínimas de calidad para el desarrollo integral de nuestras niñas y niños. Resultados similares fueron encontrados en un estudio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que midió la calidad del ambiente en más de 60 escuelas entre públicas y privadas de Puerto Maldonado, Madre de Dios, y Pachacútec, en el Callao. ¿Y qué encontramos? Dos cosas. Encontramos que en verdad la calidad de los entornos que veníamos ofreciendo y toda la experiencia para los chicos era muy baja. La escala de Lessers maneja un nivel del 1 al 7, donde 1 es inadecuado y 7 es la excelencia. Solo el 22% de las escuelas que evaluamos, de las aulas, lograban alcanzar el puntaje 3 a 4 y ninguna superó el nivel 4. Entonces ese fue un gran hallazgo primero, ¿no? Que en realidad todavía nos faltaba mucho como país para mejorar esos entornos en el aula de inicial, que había que trabajar en esa infraestructura. Los elementos que veíamos ahí tienen que ver con, por ejemplo, ¿no? El acceso a servicios higiénicos adecuados para los niños, con las provisiones, el mobiliario que se usa, la distribución y organización de ese mobiliario en el aula, porque puede ser que tengas el mobiliario pero esté mal organizado y no favorezca procesos de aprendizaje. Evalúa también la ventilación, evalúa la iluminación, evalúa también la organización de espacios en sectores, el aula en sectores, que hay un sector de biblioteca, que los niños puedan acceder, de juegos más tranquilos, de la parte sociodramática, todo lo que tiene que ver con el juego de roles. No solo que estén presentes en el aula, que estén bien organizados, que inviten al niño a jugar y también que la maestra permita que los niños hagan uso de eso. Porque si bien en algunas escuelas estaban los sectores, lo que se veía es que las maestras no permitían que los niños accedieran a estos materiales y estos recursos, porque estaban mucho más enfocadas en su sesión pedagógica específica. Al culminar este grupo de informes sobre la primera infancia, podemos concluir que este nivel es crucial para el desarrollo social y los aprendizajes del ser humano a lo largo de la vida. Asimismo, que las acciones desarrolladas en beneficio de esta población deben ser trabajadas multisectorialmente por el Estado, pero también con el apoyo de la familia bien informada. Es importante indicar también que el desarrollo del niño es un proceso multidimensional e integral. Y finalmente, destacar la importancia del juego libre como la forma por excelencia con que los niños y niñas socializan y aprenden.
Muy bien, ese era el informe preparado por el equipo de comunicaciones del Consejo Nacional de Educación, que nos planteaba esas dos miradas. Primero, la de la mirada más emocional, el apego, su importancia, el trabajar intensamente ese apego desde edades muy pequeñas. Pero también había datos adicionales sobre la situación de las aulas, donde niños y niñas entre 0 y 5 años pasan las horas, sus días, socializando, aprendiendo, compartiendo y sobre todo jugando. Y hay dos estudios, además, hay estudios del Minedu y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya que son reveladores en relación a la situación en la que están esos espacios donde los niños tienen que ir a jugar. Bueno, me tengo que ir a la pausa, pero quiero presentarles a nuestra invitada. Es una forma de animarlos a que se queden con nosotros y no se vayan. Estoy con Rosario Rivero. Ella es educadora, psicopedagoga, psicomotricista y especialista en desarrollo, además. Yo quiero contarles que Rosario estudió en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, una especialización en desarrollo infantil temprano. Pero además en Catamarca hizo un postítulo en atención temprana al desarrollo infantil. Así que es una troma en este tema y nos va a ayudar a entender mucho lo del apego. Rosario, bienvenida. Permítanme hacer una pausa breve y comenzamos con esta entrevista. Mientras tanto, ustedes invitarlos, por supuesto, a participar de este programa y a que nos ayuden con sus comentarios, con sus preguntas y con su mirada en relación a ese tema. Pausa breve y seguimos aquí en Pensar Educación. Qué bueno que están con nosotros en Pensar Educación rumbo al 2036, porque vamos a conversar con Rosario Rivero, educadora, psicopedagoga, psicomotricista y especialista en desarrollo. Y como siempre, animándolos e invitándolos a ser parte de este programa con sus preguntas y con sus comentarios. Charo, ahora sí, podemos comenzar. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Yo también feliz, además me parece excepcionalmente valioso poder pensar entre todos, que no sea como un diálogo, sino donde todos se involucran y todos participan y todos nos preguntamos y vamos dialogando, ¿no? Eso me parece fantástico de este programa. Pues bienvenida, Charo, estamos contentos de tenerte contigo porque además queríamos preguntarte sobre el apego y preguntarte desde quienes no estamos en el mundo de la educación y en el trabajo con los más pequeñitos, ¿desde cuándo se habla del apego y cuál es su importancia real? O sea, de alguna manera el estar en este mundo implica, o sea, no solo sobrevivir, sino vivir. Ajá. Por lo tanto, un buen apego permite la construcción de una persona segura, calma, creativa, capaz de pensar con lógica propia. Entonces, el poder como cubrir a ese bebé que nace, que al comienzo está tan indefenso, tan frágil, poder cubrir, uno es como uno es como la piel que el bebé está construyendo todo el tiempo. Entonces, es clave porque tú puedes tener mucha situación económica, puedes tener mucha educación, pero si no eres seguro, todo se va al barranco, porque la seguridad personal es lo que te permite existir de una buena manera.
¿Este apego se impregna en qué momento del desarrollo, Charo? Yo creo que, o sea, hay gente que dice que se impregna desde el momento en que la mamá está embarazada y empieza como a pensar en este bebé y a fantasear y a desearlo. Hay otros que dicen que concretamente al momento de nacer uno tiene como, o sea, está frente a ese bebé. La lactancia, también dicen algunos, el momento de la lactancia que es tan importante. O sea, yo creo que el apego tiene que ver con cosas muy concretas. Cómo tú cargas a ese bebé, cómo lo sostienes, cómo si le vas a sacar la ropa, no se la sacas rápido, no le pones un distractor para ponerle el pañal, sino cómo consideras a ese bebé como una persona desde el comienzo de su vida y cómo en esa conexión estás diciendo, al cuidar su cuerpo, eres valioso, yo te respeto, yo te cuido, tú me importas. Entiendo. Y eso es en el cuerpo. Entonces es desde ahí, desde lo que él vive corporalmente, porque yo puedo decirle te amo, te amo, te amo, pero de repente se lo dejo como una empleada que lo trate de cualquier manera. Claro. Pero después me lo traen un ratito bonito, estoy con él y otras personas lo cuidan de otra forma. Entonces creo que el apego tiene que ver con esta cosa cotidiana de estar en los momentos en que el bebé o el niño, la niña, no pueden autovalerse, llámese cuidados. O sea, por ejemplo, el bebé necesita que lo alimenten, que lo cambien, que lo bañen, que lo saquen a pasear. Que le entreguen cierto afecto en estos momentos. Que le calmen su ansiedad en algún momento, ¿no? Exactamente. Charo, ¿qué puede dañar ese apego? ¿Qué cosa, si irrumpe, va a interrumpir claramente esa construcción? La desconexión de los padres. El hecho, por ejemplo, uno ve actualmente mamás que están dando teta y están chateando, o buen punto. Están cambiando el pañal y están viendo la novela. O sea, porque tú te pones a pensar, un bebé cuando nace, todo es nuevo, todo le interesa al bebé. El bebé es un captador de todo el entorno. Entonces, tú vas a, los que hemos tenido hijos, vemos como niños tan chiquititos, de horas de edad, te quedan mirando y están muy atentos a lo que tú le vas haciendo. Entonces, si esta conexión de la mirada, de la palabra, del gesto, permanece en los momentos especialmente de los cuidados, el niño va sintiendo esta sensación, soy valioso. Charo, tengo más preguntas que hacerte. Perfecto. Pero tengo que hacer un corte breve y seguimos. Quédate con nosotros para seguir conversando. Quédense en Pensar Educación. Volvemos en un instante. Estamos aquí en Huancavelica, hemos amanecido hoy día con un sol que nos calienta para poder dar a todos este reconocimiento, a todos nuestros niños de esta tierra gloriosa de Huancavelica que han logrado diferentes puestos en primer, segundo y tercer puesto en las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas. Esto no es una novedad para la región siempre ha estado poniendo muy en alto su nombre a través de sus niñas, niños y el entrenamiento, la persistencia que tienen todos ellos. Y hoy es un buen día para celebrarlo, por eso hemos tenido esta ceremonia junto con todos los miembros de la institución educativa para poder reconocer en ellos el futuro de nuestro país. Y luego vamos a pasar una feria que como Estado estamos poniendo a disposición de las nuevas autoridades locales, provinciales y regionales, a través de la cual nosotros ya estamos estableciendo puentes de cercanía para que el inicio de su gestión el próximo año sea con pie en derecho y nosotros no tengamos ese bache entre una gestión y otra, sino por el contrario un fluido o un flujo constante en la conducción de esta región. Mejores peruanos y peruanas. ¡Siempre! Gobierno del Perú. El Perú primero. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Pensar Educación, porque tener a Rosario Rivero, educadora, psicopedagoga, con nosotros y aprender de ella y escucharla
todo lo que tiene que ver con el apego, con el cuidado de los pequeños, entre esa primera infancia tan importante, está siendo clave en este programa y es muy importante. Yo quiero agradecerle nuevamente, Charo, que nos hayas acompañado en ese primer bloque y sigamos conversando. ¿Cuánto daño le hace la violencia a este apego que se está produciendo, que se está concretando? O sea, la violencia te disuelve como persona, te dejas, te apersona, te constituyes en una persona anónima. Entonces es feroz, justamente, y hay miles de violencias pasivas, activas. Exactamente, eso te iba a preguntar. Tú ves, por ejemplo, ¿por qué fueron los judíos iban solitos a las cámaras de gas? Porque los nazis se preocuparon en desnaturalizar los cuidados. No estaban limpios, les daban comida asquerosa, no se bañaban, las camas eran horribles, era todo asqueroso. Y entonces cada vez el no cuidado iba haciendo que ellos se abandonaran, hasta llega un punto en que te desconectas, como que tu alma se sale de tu cuerpo y ya te conviertes en un ente. Entonces la violencia yo creo que es una de las cosas que obviamente destruye a la persona, destruye los vínculos. Y creo que se habla mucho sobre la violencia, pero lo que no se sabe bien es como los distintos niveles de violencia. Entiendo. Porque a veces hay niveles que son como invisibles, ¿no? Como el no mirar a alguien, por ejemplo, como que estamos conversando con todos y yo no te hago caso, o por ejemplo, o te sirvo la comida de cualquier forma, o te cambio la ropa de cualquier manera, o te alzo la voz. O sea, son pequeñas cosas en relación a un cotidiano que tú lo ves mucho en las instituciones, por ejemplo, en los orfelinatos, o en lugares así, o en familias cuyos vínculos están deteriorados y que han recibido violencia y entonces ejecutan la violencia porque es lo que han aprendido. De acuerdo. Ahora, entiendo que eso se reafirma cuando la violencia es recibida por el menor. Pero ¿qué pasa que cuando esa violencia está en su ambiente? El grito que escucha, la pelea de los padres, ¿es igual de dañina y de perjudicial? Sí, claro, porque, o sea, tú para desarrollarte, mientras más armonía, mientras más calma, mientras más respeto vives, es lo que te decía hace un ratito, es como que la seguridad personal y todo el respeto y cuidado que uno vive durante los primeros años de vida son como una cuenta de ahorros para tu seguridad futura. Entonces, si esa seguridad es fuerte, van a venir situaciones complicadas en la vida que a todos nos pasan, enfermedades, muertes, seguro, qué sé yo. Pero vas a tener como un colchón de estabilidad pero cuando es todo violencia, es todo grito, entonces creces de una manera asustada, haciendo daño porque es lo que te han enseñado. O sea, nadie da lo que no tiene y las personas actúan como han sido tratadas. Entonces hay que hacer todo un trabajo enorme para poder revertir. ¿Existe algún estudio, alguna aproximación que nos diga que el apego es diferente en niños o en niñas? ¿O estamos hablando igual de seres humanos con la misma sensibilidad, con la misma forma de aprender, con H intercalada, de todo esto? Sí, porque cuando los bebés nacen al comienzo, la forma del cuidado que requiere un bebé, tanto niño como niña, es exactamente la misma delicadeza, el mismo trato cuidadoso, el mismo respeto que hay que tener con cada uno. Y está comprobado que ese trato respetuoso genera personalidades seguras, e incluso este buen trato tiene incidencia en todo lo que es lo cognitivo también. O sea, hay investigaciones que dan cuenta de que niños bien cuidados, tienen un buen desarrollo intelectual, porque justamente es a partir de este buen trato que los chicos empiezan a desarrollar y a tener una vida con este tipo de capacidades, ¿no? Tomo lo que nos has dicho y lo empato con el informe y la parte donde nos mostraban aulas que en algunos casos parecían lugares no aptos o capaces de ser mejorados enormemente para recibir a los más pequeñitos.
¿Por qué eso es importante? ¿Por qué cuidar ese espacio y ese ambiente es importante? Es que es fundamental, porque es donde ahí se desarrollan los chicos, en un ambiente limpio, bonito, con luz, o sea, aunque el piso sea de tierra, pero si ese ambiente tiene elementos pertinentes para los niños, si tiene, si tiene como lo digno, es porque tú respiras esa dignidad y te conviertes en un ser digno. Pero si estás en un ambiente horrible, donde tienes los cajones, las cajas, las latas, las telarañas, los cuadernos de cualquier forma, y donde los juguetes están todos en bolsas de plástico porque las educadoras no quieren que los chicos jueguen para que los juguetes no se malogren. O sea, ¿qué les estamos permitiendo y qué les estamos diciendo a esos chicos? Que ustedes no son dignos y no son aptos para desarrollarse. Y entonces es como que viven una vida de segunda desde los primeros momentos. Yo creo que justamente lo que habría que hacer es como apoyar absolutamente los 3 primeros años. Si se apoyaran los 3 primeros años. Los 3 primeros años, claro. Solo los 3. Sería, o sea, el cambio radical, absoluto, que se gestaría en cualquier país sería abrumador. Habrían mucho, o sea, porque trabajas en prevención y en promoción. Y ya no en apagar incendios, ya no en chicos que son drogadictos, chicos que son ladrones, no, por supuesto. porque ya no lo son. Entonces estás trabajando desde promover situaciones beneficiosas. Pero me gusta lo que dices, aunque el suelo sea de tierra, no estamos hablando de riqueza, de gran boato, digamos, ¿no? No, estamos hablando de dignidad, de claridad, de decoro, de pundonor, de que la docente sienta que su tarea es una de las más bellas, de las más nobles, y que los niños merecen lo mejor de nosotros. Y yo a veces, a mí me toca ir a zonas rurales, a muchas partes, y a veces ves en caseríos olvidados, que tú dices, ¿quién llega acá? Unas salas con sus ramos de flores silvestres, las maestras, ellas llegan limpias, cuidan todo, y a veces estás acá en Lima, en lugares donde tienen acceso a muchas más cosas, y ves que no hay buena limpieza, desinterés, es dejadez, porque limpiando, solamente limpiando, ya cambiaría. Porque tienen la infraestructura, tienen todo, pero hay, o sea, tiene que ver con esta cosa más interna de poder como tener esta conciencia de darles lo mejor a los chicos. Charo, nos escriben, hay preguntas y comentarios de quienes nos están viendo, que te quieren decir algunas cosas o pasar una pregunta. Por favor, compañeros, podemos poner en pantalla. Mira, Berta Naranjo te dice, buenas tardes, ¿por qué es tan difícil encontrar cunas públicas para poder dejar a mi bebé y trabajar tranquila, sabiendo que está bien cuidado? Fíjate el tema de la desconfianza, ¿no? Sí. Muchas gracias, Fátima. Ahora respondemos todas juntas, Charo. Fátima te dice, ¿cómo lograr que quienes me apoyan en la casa puedan tener esa capacidad de la que hablan, del cuidador significativo? ¿Basta leer textos? ¿Es material de internet? ¿Ir a algún curso? ¿Qué se necesita? Dice, por favor, porque sin apoyo de mis familiares no podría trabajar tranquila, te dice Fátima. Sí, claro, claro. ¿Qué le podemos contestar? Bueno, tal vez la primera pregunta, en realidad yo siento que, en los países desarrollados, por lo menos el primer año de vida, la madre tiene un sueldo que le permite cuidar a su bebé. Y que está con el bebé. Exactamente. Y los padres también buen tiempo, además, ¿no? Exactamente, o sea, en Suecia hay mitad y mitad, y eso permite, porque supuestamente no hay mejor cuidador que el adulto significativo, que digamos que sean los padres. Gracias. En general, digamos, a veces hay casos de personas con psicosis, que siempre eso es otro tema, pero básicamente, entonces, si un Estado da la posibilidad, por lo menos el primer año, de un sueldo digno para que esa mamá pueda ocuparse verdaderamente de su hijo, sería un golazo. De lo contrario, sí sería muy interesante que hubiese un sistema de cunas donde la excelencia estuviera, no tanto o sea, que estuviera en los materiales, en el espacio, pero en la formación de esas adultas o adultos que están con los chicos. Y uniendo con la segunda pregunta, no basta leerse o mirar un video. El trabajo con los bebés implica una sensibilización profunda a nivel personal. O sea, yo tengo que trabajar mis actitudes, y las actitudes no se trabajan solamente leyendo libros o mirando videos o desde lo teórico. Entonces, nosotros cuando hacemos capacitaciones trabajamos lo teórico, lo práctico y lo actitudinal. Entonces, si ella, o sea, tendría que ser algún taller que trabajara más vivencialmente para poder sensibilizar y poder conectar,
porque nadie da lo que no tiene. Es una persona, o sea, a veces yo me pregunto, muchas de las niñeras o de las cuidadoras, ellas mismas han sido violadas, ellas mismas han sido maltratadas. Entonces, cuando tú estás frente a un bebé, te sale todo eso. No se puede cambiar, no se puede tapar. Te sale lo que te sale lo que tienes. Entonces, es importante en la formación de los adultos y adultas poder trabajar esta parte actitudinal, porque es esa la clave para poder dar un buen trato a los chicos, ¿no? Pero entendiendo también a Berta, da la sensación que tiene la necesidad de trabajar, porque completará junto a su compañero seguramente la necesidad del hogar, digamos, Exacto. ¿no? Y tiene temor, digamos, de con quién deja a ese pequeñito. Exacto, porque en general todas las mamás tenemos, o sea, sentimos que nadie los va a cuidar como nosotros. Eso es algo que te va, entonces tú sientes como que quién aparte, entonces a veces viene la mamá, viene la hermana, pero a veces no se puede, y a veces hay muchas mujeres solas que no tienen a nadie y tienen que valerse por sí mismas. Entonces creo que sí nos falta como país tener instituciones, casas, cunas de calidad. De calidad. Sí, exactamente. O sea, la calidad acá, de 0 a 3, es la mejor inversión. Porque de lo contrario, pues, o sea, los chicos estando, o sea, pueden estar muchas horas, pero si no hay una buena calidad en el trato, pueden estar media jornada, una jornada, pero si no hay una buena atención a los chicos, más vale que estén en su casa. Me gusta la idea de en las sociedades donde padre y madre pueden tomarse un tiempo para estar con el recién nacido, pero sectores liberales pegarían el grito en el cielo y dirían eso es impagable, las empresas no pueden asumir eso, en fin. ¿Existen estudios que demuestren que allí donde se trabajó de esa manera los adultos fueron mejores adultos? Digamos, para hablarles en costo-beneficio, que a veces es el único lenguaje con el que algunos entienden. Sí, no, y además, bueno, yo le preguntaría a estos sectores liberales, como padres y madres, ¿qué hijos acompañaron a crecer? Porque tú puedes ser liberal, pero si tu hijo va a estar al cuidado de una nana y tú no vas a ser alguien cercano, así es. Bueno, me plantearía eso. Por otro lado, hay un orfelinato, que ya no es orfelinato, pero fue orfelinato después de la Segunda Guerra Mundial, y cuidó chicos, hizo un estudio, es el Instituto Pickler de Budapest, y ellos hicieron un estudio. O sea, esta pediatra, una doctora húngara, se focalizó en dos cosas. Ella quería evitar el síndrome de hospitalismo, que es esta como especie de destrucción que viven los chicos cuando son maltratados. Entonces ella dijo, van a haber dos pilares, los cuidados corporales y la actividad libre y el juego espontáneo. Entiendo. Esas dos. ¿Y qué pasó? Y luego de estos chicos se hizo un estudio, ya eran adultos de 40 años, y a diferencia de todos los otros lugares donde los chicos terminan siendo delincuentes, abandonan a sus hijos, no se insertan a la sociedad, todos estos chicos lograron insertarse en la sociedad, tener una familia, no abandonar a sus hijos y tener delincuencia cero. Y eran chicos... Está probado, no hace falta que nos cuenten historias, digamos. No, está probado. O sea, igual es antiguo. No, de acuerdo, pero habrá estudios. Sienta un precedente de que realmente cuando uno se toma en serio la infancia, así es, la vida así es, se torna seria. De acuerdo, Charo. En el Facebook del Consejo Nacional de Educación ahí llegan preguntas para ti. Vamos a ponerlas en pantalla. María Luisa Benavides te dice: ¿cuál es el primer paso en la tarea de ayudar a los cuidadores a cambiar pautas de crianza violentas, aún en los niveles más sutiles? Quédate con esa pregunta, Charo. Vamos a leer la segunda también. Punto Cruz te dice: darle de comer a un niño de 4 años, solo de vez en cuando, como una ayuda paterna, ¿es perjudicial para su desarrollo futuro? Darle de comer a un niño de 4 años solamente una vez. O sea, yo creo que la alimentación, si bien uno quiere que los chicos sean autónomos y progresivamente pasan de la teta a la comida por sí solo, si un niño por ahí necesita que el adulto le dé de comer o está cansado, no se siente bien, no hay ningún problema. O sea, no, la cosa es estos niños que están como así, abren la boca y les pasan la comida como si fueran una máquina de llenar el estómago, ¿no?
pero... La comida es como un juego, tienen que agarrarla, tienen que ensuciarse, tienen que tirarla al suelo, digamos. Es parte de ello. O sea, porque me parece, a mí me da la sensación que esta persona, punto cruz, se refiere como si es adecuado o no adecuado a un chico de 4 años alimentarlo. Entonces, me parece que no es que esté bien o esté mal, creo que es importante ver en qué contexto, cómo es ese chico, si ese chico necesita en ese momento, porque a veces pasa que uno le dice, bueno, tú ya creciste y ahora eres grande y entonces arréglatelas, y a veces los chicos tienen como necesidad de retroceder un poquito, ser más bebitos y volver, ¿no? La otra pregunta tenía que ver con los cuidadores. Tengo una cuidadora estupenda, es una magnífica persona, puede ser un chico o una chica, tremendamente amoroso o amorosa, pero resulta que puede haber sido víctima de violencia. ¿Puedo trabajar con esa persona, esa violencia vivida, para que desarrolle después un apego natural, saludable, con un bebito, o ya hay demasiada carga como para ponerla al cuidado de pequeños? O sea, habría que ver qué daño, qué punto, a dónde, porque a veces, o sea, de preferencia más vale uno, como que uno opta por quién son las personas más capacitadas. Correcto. Pero eso no significa que vas a invalidar, porque a veces yo he conocido... Ese es el punto. He conocido personas que han tenido una vida muy dura, que justamente lo que las moviliza a vivir es no repetir aquello que ellas vivieron. Una gran resiliencia para salir de situaciones de dolor muy grandes. Exacto, y entonces a esas personas, si tienen ese deseo, por supuesto que hay que acompañarlas, ayudarlas y darles todas las fichas para que ellas puedan hacer como una... para que puedan estar con los niños, pero en teoría, o sea, lo que pasa es que ahí también está el ojo de quien dirige eso, o sea, a quién tú aceptas y a quién, o sea, quién consideras que es una persona idónea y quién no, porque a veces se acepta a muchas personas y en ese aceptar no hay filtros. Y tenemos muchos casos de maltratos y muchos casos de violencia. Entonces, ¿y hay formas científicas de establecer esos filtros? Claro, la persona que conoce... sabe. Sí, o sea, además básicamente tú observas o sea, yo preparo muchas cuidadoras. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, le presentas una muñeca, un bebé y vas como ellas le van cambiando y vas viendo cómo lo hacen y las vas acompañando y le vas diciendo, mira, acá me parece que tal cosa, y si ella está atenta y está disponible para aprender, es posible. Yo creo que la disposición, el ánimo, las ganas de mejorar, yo no las descartaría, todo lo contrario, las valoraría para acompañar a mejorar, ¿no? Este proyecto educativo nacional que se está trabajando incorpora sin duda a los niños entre 0 y 5 años. Pero me preguntaba por qué nos hemos demorado tanto tiempo en entender qué hay en esta edad, esta particularidad, esta ventana de oportunidad tan grande. Charo. Es que los bebés no hablan, los bebés son tan chiquititos, no tienen todavía al comienzo como una presencia que te piden cosas. Entonces hay como una invisibilización de los bebés y de los niños pequeños. Incluso históricamente, si tú te fijas, antes no existía la pediatría, o sea, el concepto de niño ¿Es verdad? es un concepto reciente, es del siglo XX, porque antes eran como adultos, o sea, era un espacio y luego eran adultos. Entonces, toda esta concepción de infancia, adolescencia, es más de la sociedad burguesa. Entonces, no existe esta idea del niño y actualmente eso se ha ido visibilizando. Claro, por supuesto. Cada vez más, pero antes no estaba mirado. Entonces, creo que también habla de la grandeza de una sociedad de estar atento a los frágiles, a los viejitos, a los discapacitados. Tienes razón. O sea, como que estamos atentos a los poderosos, a los que pueden hacer algo, pero a todo lo frágil, a los pueblos originarios, a los discapacitados, a los bebés, a los ancianos, como que toda esa franja, esos grupos minoritarios, no las consideramos, no se nos pasa ni por la cabeza. Ya les había dicho yo que tener a Rosario Rivero con nosotros iba a ser muy útil para hablar de estos temas. Charo, me queda una pregunta más en Facebook. ¿Qué te parece si la resolvemos abusando además de tu confianza y de la gentileza que estés con nosotros? Adelante, compañeros, vamos a poner
ese chat en pantalla, Elizabeth te dice, concuerdo con Rosario. Debemos garantizar que reciban un trato digno, amoroso, sin importar tanto el piso de tierra, pero sí un tiempo de calidad. Nuestros niños merecen lo mejor. Saludos desde Huancazancos. Imagínate dónde nos están viendo, Charo, en Ayacucho. Un abrazo a todo Ayacucho. Es lo que hablábamos, no importa el lujo, no es eso. Es que no es eso, es esa conciencia de la dignidad del docente, de la dignidad de la infancia. Entonces, cuando tú ves que los chicos que te tocaron son la luz de tus ojos y vas a hacer todo lo posible por darles lo limpias, le propones bonito, o sea, no necesitas grandes cosas. Y realmente yo creo que acá en el Perú hay experiencias extraordinarias en regiones. Lo que pasa es que por suerte cada vez empiezan a saber más, pero hay experiencias muy, muy interesantes en primera infancia de buen trabajo y de buen trato con los niños y niñas. Entonces yo creo que sería muy interesante ir visibilizando, porque contar las cosas positivas es como que se va irradiando una luz, entonces como que te das esa sensación de vamos bien, porque si uno se queda solo en las aulas feas, en el maltrato, es como que, pero decir, bueno, mira, acá en Huancazancos está pasando esto. Así es. Miren qué interesante, y aparece. Totalmente. Y acá en San Ignacio, en Cajamarca, pasa tal cosa. Ajá. Y así, yo creo que eso anima, y sobre todo en vías de esta construcción del proyecto nacional, creo que es un proyecto que está hecho de mini, o sea, entre todos, y cada uno se va armando todo el proyecto. Más claro ni el agua. Charo, muchísimas gracias. Bueno. Qué rico haber conversado contigo. Gracias por haber estado con nosotros. Y vente cuando quieras al programa y seguimos conversando. Perfecto. Charo Rivero ha estado con nosotros, educadora, psicopedagoga, que además está con un resfrío encima. He tenido la enorme gentileza de acompañarnos. Vámonos a la pausa, pero no se vaya porque el programa continúa y aún hay más para compartir aquí en Pensar Educación rumbo al 2036. Muchas gracias. Qué útil ha sido conversar con Rosario Rivero sobre el apego, esa mirada tan interesante del cuidado entre los 0 y los 5 años y entre los 0 y los 3. Además, ella hacía especial énfasis en ello. Muy interesante. Vámonos a otros asuntos que tienen que ver con nuestro bloque regional. El Ministerio de la Producción lleva buen tiempo en una campaña que se llama A Comer Pescado. Pero además haciendo énfasis en los llamados pescados azules, que son aquellos que tienen una carne más oscura. ¿Por qué? Porque son pescados que tienen una grasa especial que se llama omega 3, que es una grasa absolutamente saludable para enfrentar, en principio, anemia y desnutrición crónica. Y además, nuestro país tiene una costa riquísima en pescado, pero también tiene una cordillera donde la presencia del pescado a partir de truchas y otros peces es importante, pero además la selva también tiene buenos pescados. Así que en nuestro bloque regional vamos a ver un informe que tiene que ver con cómo se puede trabajar desde la escuela, además,
este esfuerzo para que todos comamos un poquito más de pescado. Adelante con el informe. Una adecuada nutrición en la vida es importante, pero lo es más durante la primera infancia y la etapa escolar. Es por ello que el Programa Nacional A Comer Pescado desarrolla entre docentes, padres de familia, estudiantes y escuelas de diversas regiones del país un trabajo conjunto para asegurar buenos hábitos alimenticios. Hemos trabajado básicamente en el proyecto las razones de por qué se comen los pescados, el valor nutricional que tienen y que puedan ellos distinguir entre esto, ¿no? Hemos logrado tener una feria gastronómica con los padres, hemos hecho en algunos grados investigaciones más profundas sobre cada uno de los peces y en los grados pequeños o con los niños pequeños hemos podido también trabajar, por lo menos que ellos sientan la necesidad de comer el pescado. Es un trabajo que está empezando mucho, estamos muy agradecidos porque a nosotros nos ayuda mucho a sentir esa responsabilidad de una educación integral, ¿no? No puedes querer que tu niño estudie bien si no está teniendo una buena alimentación. Han tenido la iniciativa de promover el consumo de alimento, el consumo de pescado en la institución, ya que a base de los talleres, los padres, los señores promotores nos han incentivado mucho a nuestros padres a que ellos con sus niños consuman pescado, ya que ello nos beneficia mucho en el crecimiento y desarrollo de los niños. Con la guía de sus profesores, los estudiantes reconocen el valor de los pescados azules y de sus nutrientes a través de juegos, preparaciones de recetas, manualidades, canciones y otras actividades pedagógicas. Las clases están alineadas con las rutas de aprendizaje establecidas por el Ministerio de Educación. Nuestra institución, por ser una institución cercana al mar, ubicada en Chorrillos, pese a ello, no consumía este pescado. Entonces, nuestra problemática ha sido que los padres no enviaban en la lonchera ningún alimento a base de pescado y en su mesa del hogar tampoco comían pescado de forma seguida, lo hacían esporádicamente una vez por semana. Después que hemos recibido la capacitación, hemos invitado a los papás, los hemos sensibilizado de tal forma para que ellos se comprometan en el consumo de pescado, sobre todo para sus niños. ¿Por qué? Porque en el programa Comer Pescado nos han enseñado la importancia del consumo de los peces azules, ya que estos peces contienen, ¿no?, omega 3, que es favorable no solo para el crecimiento y desarrollo integral del niño, sino también para su inteligencia. Desde su lanzamiento en el 2015 hasta el 2017, el programa del Ministerio de la Producción ha capacitado a más de 4.000 maestros de educación inicial y primaria de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad y Lima, así como el Callao. Además, ha beneficiado de manera directa e indirecta a más de 500.000 escolares. Ahí estaba justamente lo que nos decían los chicos y nos reclamaban: a comer pescado. Y si me permiten el comentario, si podemos descender el consumo, por ejemplo, de carne de res, no solo por lo que cuesta la carne de res, sino por lo que impacta la presencia masiva de reses respecto al cambio climático, es impresionante. Es decir, si no hubiese reses en el planeta, probablemente podríamos descender 1 o 2 grados la temperatura del planeta, y esto es impresionante, este dato. Y teniendo un mar como el mar peruano, no hay justificación para que no miremos el mar peruano, el mar de Grau. Bueno, dicho eso, con nuestro bloque regional, entonces ahí veíamos el esfuerzo del Ministerio de la Producción y esta campaña enorme que se llama A Comer Pescado. Como cada programa, siempre a estas alturas lo que hacemos es presentar algún consejero del Consejo Nacional de Educación que nos da una mirada sobre algún tema, sobre algún problema, sobre algún asunto que tiene que ver con el proyecto educativo nacional. Esta vez tenemos como invitado al consejero Paul Neira, consejero del Consejo Nacional de Educación. Adelante, Paul Neira. Por mucho tiempo la educación, o
los procesos formativos han estado muy orientados al conocimiento de las personas. Es más, nuestros sistemas educativos tienen ese sesgo. Pero de un tiempo a esta parte, un conjunto de investigaciones nos han comenzado a probar la importancia fundamental de las relaciones humanas, del cuidado, de la cercanía, del cariño, de la relación, de esta cosa mágica de incluso hasta tocarnos. El Consejo Nacional de Educación está sumamente interesado en poder introducir estos elementos en la discusión de la política pública en el país referido a educación. Elementos como, por ejemplo, el cuidado, el apego seguro, son fundamentales particularmente en las edades tempranas, que es uno de los elementos donde se juega demasiado del futuro de las personas y de su conjunto, pues son las personas las que construyen sociedades. Hay un par de imágenes que son realmente muy fuertes, efectivamente, de la neurociencia que prueban. Hay una imagen de un cerebro con un ambiente rico en relaciones, rico en cuidado, significativo en las relaciones humanas, en el contacto de las personas, y al costado, misma edad, mismo sexo, otro cerebro, una fotografía de las conexiones neuronales, y es impresionante la capacidad que tiene el efecto de no tener esos elementos, no tener cuidadores significativos, ni un ámbito de apego seguro en el cual nuestros niños y niñas efectivamente encuentren un espacio donde construir su persona, su futuro, su capacidad de ser ciudadanos el día de mañana. Uno no adquiere la ciudadanía con un DNI, uno la adquiere en estos espacios ricos. Justamente el Consejo, y en esta mirada al 2036 estamos buscando incorporar este elemento como una base fundamental de la formación de las personas. No se puede hacer nada en un ámbito escolar si es que no se han construido estos elementos en la familia, que es justamente el espacio de formación de las personas. La escuela efectivamente lo que hace es complementar eso. Por eso es que es tan importante, y nos parece fundamental desde el Consejo, impulsar fuertemente una política relacionada al tema del cuidado y del apego seguro. Muy bien, era Paul Neira, consejero del Consejo Nacional de Educación, que también nos daba su mirada y su aproximación, además usando como ejemplo la neurociencia para graficar cómo se debe trabajar con esta primera infancia y con estos chicos y chicas entre 0 y 3 años y entre 0 y 5 años. Muy bien, con las palabras de Paul Neira le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar en este programa número 8. Nos encontramos el próximo martes en el programa número 9 de Pensar Educación rumbo al 2036. Programa que, reiteramos, puede usted seguir a través del fanpage del Consejo Nacional de Educación. Ahí está justamente en pantalla. Y también en la plataforma de Salgalú Televisión, salgalú.tv o www.inversionenlainfancia.net. Nos encontramos el próximo martes. Buenas tardes.